Bueno, gracias a Oftalmo Córdoba por darnos la posibilidad a la Comisión de Oftalmología Infantil de Córdoba de presentar estas dos mesas de estrabismo. Presentamos ya la mesa número 1 con GBI y caso complejo de estrabismo, y en esta ocasión vamos a presentar la mesa 2 de estrabismo, y vamos a hablar de DBD. Va a comenzar la doctora Emma Soncini hablando sobre diagnóstico de DBD. Le voy a seguir yo, Victoria Sánchez, hablando de tratamiento quirúrgico, y termina el doctor Adolfo Güemes presentando un caso clínico y un video para discutir. Todos, muchas gracias. Ahora, Emma. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este segundo congreso de Oftalmo Córdoba. Agradezco a la doctora Victoria Sánchez y al doctor Adolfo Güemes por acompañarnos. Yo les voy a hablar brevemente de cómo hacemos en el consultorio el diagnóstico de los estrabismos disociados, y bueno, qué tips tenemos que tener presentes para un mejor diagnóstico y de esa forma un tratamiento más adecuado para el paciente. Bueno, la verdad que los estrabismos disociados son un verdadero desafío para su diagnóstico y tratamiento, porque no se nos presentan a veces tan fácilmente como creemos. Tienen un componente vertical, un componente horizontal y un componente torsional. Quizás el que más frecuente vemos es el componente vertical, pero tenemos que tener presente que tienen los otros dos componentes para tener presentes y buscarlos. ¿Y por qué es difícil el diagnóstico y saber qué vamos a indicar, qué es lo más apropiado para el paciente? Porque los movimientos son lentos, son variables, son intermitentes. Entonces, si nosotros hacemos un cover test rápido, probablemente se nos pase. Entonces, el diagnóstico, ¿por qué no es fácil? Porque el movimiento es lento y aparece ante la oclusión más prolongada. Y a veces el monto es variable, es intermitente y depende de la atención del paciente. A veces el paciente está cansado y vamos a encontrar una desviación mayor, pero a veces el paciente está muy alerta, muy despierto, muy conectado con lo que uno está haciendo en el consultorio, cuando uno lo está revisando, y la desviación es menor. Entonces hay que tener presente que el monto de la desviación varía con la fijación, y también cuando fija con un ojo y cuando fija con el otro ojo. Eso es otro tema, otro tips importante de que el estrabismo disociado es diferente en un ojo y es diferente en el otro. La gran mayoría de los casos se acompañan de nistagmus latente, de tortícolis y en muchísimos casos disfunción de músculos oblicuos. Entonces, eso los tenemos que ir a buscar. Las desviaciones disociadas se presentan en pacientes que han tenido una pérdida de su función binocular en forma muy temprana, estrabismos de presentación muy temprana. Entonces la función sensorial está muy alterada. Eso es importante a tener presente, es decir, la binocularidad no es normal en estos casos. Algo característico de los estrabismos disociados o desviaciones disociadas es a los cambios de intensidad de la luz o densidad de la luz. El cambio de densidad de la luz impacta en el monto de la desviación. Y para eso tenemos maniobras para hacerlo más relevante a la desviación o que la veamos más fácilmente, y son tres maniobras que son patognomónicas en el comportamiento de los estrabismos disociados. Uno es el test del vidrio rojo, otro es el fenómeno de Bielchowski, que se manifiesta con la barra de filtros rojos de intensidad creciente, que se llama barra de filtros de Bagolini. A veces no es tan fácil tenerla en los consultorios. Y otro es la maniobra de Posner. No Posnet, Posner. Y ahora voy a pasar a explicarlos. El test de vidrio rojo, todos tenemos en la caja de prueba un vidrio rojo. Además, en la caja de prismas también viene un filtro rojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar el filtro rojo delante de uno de los ojos del paciente, y el paciente fijando a una luz blanca a lo lejos, ¿no es cierto?
siempre va a haber la luz roja debajo de la luz blanca de fijación. No importa, acá en esta foto podemos ver cómo con la montura de pruebas hemos puesto de la caja de pruebas el filtro rojo, y es indistinto si lo pongamos en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, el ojo fijador o el no fijador, siempre el paciente va a ver la luz roja por debajo de la blanca. Eso nos tiene que quedar grabado, siempre, siempre. Es patognomónico de estrabismos disociados. Otro test muy interesante, que es el fenómeno de Bialchowski en la desviación vertical disociada, o ya sea si el paciente tiene no solo estrabismo vertical disociado o estrabismo horizontal disociado, es cómo se comportan los ojos cuando nosotros colocamos la barra de filtros rojos de intensidad creciente, que por lo menos lo vamos a ir enseguida ya con un filtro de 12, el número 12, que disminuye significativamente la entrada de luz al ojo, vamos a encontrar el fenómeno. ¿Y en qué consiste el fenómeno? Nosotros ponemos la barra de filtros rojos, que son neutros, no tienen aumento, pero es intensidad de rojo cada vez más fuerte, la colocamos delante del ojo fijador. Como ante un filtro más intenso disminuye significativamente la luz, la cantidad de luz que entra en ese ojo, ¿qué va a pasar? Vamos a observar nosotros el ojo que está desviado, el ojo que no está fijando, como vemos acá en el esquema, ese ojo que estaba hacia arriba va a bajar. La disparidad luminosa produce una desviación disociada en el ojo fijador, ascenso del ojo fijador y descenso del ojo no fijador. Es decir, repasamos, colocamos la barra de filtros rojos de intensidad creciente en el ojo que fija, acá vemos el ojo, este es el ojo que está fijando, este es el ojo que no está fijando, que está desviado, ¿y qué pasa? Por la disminución de la entrada de luz, se va a producir una desviación disociada en el ojo fijador, se nos va a ir hacia arriba, y vamos a tener un ascenso de este ojo y un descenso del ojo que no estaba fijando. Esto también ocurre solamente en los estrabismos disociados. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con un estrabismo horizontal disociado? Nosotros ya hicimos el diagnóstico diferencial con la exotropía intermitente y decimos, bueno, estamos ante un paciente con una desviación horizontal disociada. Y digo, bueno, le voy a poner la barra de filtros rojos a ver cómo se comporta. Y coloco la barra de filtros rojos delante del ojo fijador, que bueno, en este esquema hice que el ojo fijador siempre fuera el ojo derecho. Y entonces, ¿qué va a pasar? El ojo no fijador, que estaba en la exotropia, va a hacer un movimiento de aducción, va a llegar a la línea media, va a empezar a fijar con ese ojo, y el ojo que era el ojo fijador va a abducir, y vamos a producir acá una disociación. Es decir, ya teníamos un estrabismo disociado, pero vemos que el ojo fijador, que era el ojo derecho, y el ojo que no fijaba, que estaba en exotropía, que era el ojo izquierdo, al colocarle la barra de filtro rojo y disminuir la cantidad de luz que entra en el ojo fijador, va a fijar con el ojo no fijador y se nos va a producir una exotropía en el ojo fijador. También esto solo se produce en los casos de estrabismos disociados. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente tiene un estrabismo horizontal disociado y un estrabismo vertical disociado? Volvemos a colocar la barra de filtros rojos y el ojo fijador, que era el ojo derecho, ¿qué va a pasar? El ojo no fijador, que estaba en hipertropía y que estaba en exotropía, va a bajar y va a llegar a la línea media y va a aducir. Y tenemos aquí el caso de un fenómeno de Bialchowski mixto. Es decir, el ojo no fijador baja y aduce. Y todo se produce
por un fenómeno de disparidad luminosa, disminuye la intensidad de luz y tenemos esta alteración en el movimiento de los ojos. Acá vemos cuál es la barra de Bagolini de filtro rojo de intensidad creciente, que más o menos alrededor del filtro número 12, aquí tienen la numeración, vamos a ver cómo se produce este fenómeno tan característico. También lo podemos hacer directamente con el Provin, de la caja de pruebas, y acá le he colocado un oclusor translúcido, y vemos como acá, antes de colocarle el filtro rojo, el ojo izquierdo estaba en hipertropía, colocamos el filtro rojo aquí, y vemos cómo ha bajado el ojo no fijador. Después tenemos otro fenómeno, el tercer fenómeno, que es muy interesante y muy sencillo de hacer en el consultorio, que es la maniobra de Posner. También es patognomónico de los estrabismos disociados, y también se produce por una disminución del estímulo luminoso y de privación del sentido de la forma. ¿Y en qué consiste? A 15 centímetros del paciente colocamos delante de uno de los ojos un filtro opaco. Y vamos a ver que está fijando el paciente aquí con el ojo izquierdo, y el ojo derecho, que estaba en hipertropía, baja. Pero si le colocamos dos filtros opacos, es decir, en los dos ojos, vamos a ver que los dos ojos quedan en la línea media. Esto se produce por deprivación del sentido de la forma y disminución del estímulo luminoso. Acá vemos cómo lo estamos haciendo en un paciente, que son dos oclusores opacos, que puede ser el oclusor negro, o pueden ser de cualquier otro color, y vemos que los dos ojos están en la línea media. Entonces, repasando, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la desviación de los estrabismos disociados? Pueden ser, si tenemos una desviación compensada, es la oclusión de un ojo, y disminución de la iluminación, y espontáneamente. Por eso es muy importante cómo son las condiciones ambientales dentro del consultorio, porque si nosotros tenemos mucha iluminación en el consultorio, quizás no lo vemos y se nos pasa. Entonces es importante poder bajar la iluminación del consultorio, a ver si el fenómeno se desencadena espontáneamente. Otro tema muy importante es observarlo al paciente. Observarlo al paciente en la sala de espera, si tenemos la posibilidad cuando salimos a llamarlo al paciente. Ver si tenemos la presencia de un tortícole, si hay tortícolis directos o tortícolis indirectos. Pedirle a los familiares fotos del paciente y tener, por supuesto, una evaluación oftalmológica completa. Es muy importante la agudeza visual del paciente y el examen de fondo de ojo, es decir, un examen oftalmológico completo. Si nos vamos a abocar cómo lo vamos a medir al paciente, por supuesto, con todas las maniobras que tenemos para medir un estrabismo convencional, pero bueno, depende de la colaboración del paciente, la agudeza visual del paciente. Vamos a empezar con un Hirschberg, un Ricci, el cover test con prismas, el cover test con prismas, pero en el caso de los estrabismos disociados, tenemos que hacer la medición en forma monocular, medir el ojo derecho y medir el ojo izquierdo por separado, y tomar la notación de decir, fijando con el ojo derecho tengo esta desviación, fijando con el ojo izquierdo esta otra desviación, porque normalmente son distintas. Repito, muy importante hacer el cover test lento y hacerlo en forma prolongada. Utilizar oclusores translúcidos, medirlo al paciente en todas las posiciones de la mirada, medirlo al paciente inclinando la cabeza a la derecha, inclinando a la izquierda, y recordar que la convergencia disminuye el estrabismo disociado. ¿Por qué a veces se nos hace complicado medirlo al paciente? Porque tenemos que medir no solo el estrabismo básico, sino también el componente disociado. Entonces tenemos que medir lo horizontal más lo vertical.
Entonces tenemos que superponer los prismas verticales y horizontales delante de cada ojo, tanto en el ojo derecho como el izquierdo, y en todas las posiciones de la mirada. Y tratar de obtener la magnitud exacta de la desviación, para tener una idea más concreta de cuál es el monto completo de la desviación. Porque si la idea es porque tenemos que no solo indicar un tratamiento quirúrgico o evaluar si vamos a indicar un tratamiento quirúrgico, no podemos tener una desviación que no es la más aproximada. Entonces a veces es necesario medirlo varias veces al paciente. Bueno, aquí tenemos una paciente donde se le tenía fue operada de una esotropía congénita de chiquita, y tenía una DBD, un estrabismo vertical disociado compensado, que aparecía nada más que ante la oclusión. Por momentos, así vemos acá en la foto central, está fijando con los dos ojos, pero después que yo le descompensé el estrabismo, le rompí la fusión que tenía muy, muy floja, vemos acá en esta foto que fija con su ojo fijador es el derecho, y con el izquierdo está en hipertropía. Pero parpadeaba ella y lograba fijar mantener la alineación, estaba bastante conforme cosméticamente, pero por la noche, por las tardes, o cuando estaba muy cansada, tenía la hipertropía del ojo izquierdo, que esa fue la consulta. Esta es una nena que tiene 10 años, y yo la operé al año y 3 meses de su esotropía congénita. Bueno, acá tenemos otra nena que está bastante bien, pero esta foto la traje para ver que viéramos acá en la posición primaria de la mirada cómo está ella con un tortícolis hacia el hombro derecho, y en las maniobras de inclinación de la cabeza, cómo vemos que se descompensa y el ojo izquierdo sube. Es importante ante un paciente que uno sospeche un estrabismo disociado, hacer el diagnóstico diferencial con la hiperfunción de oblicuos inferiores, y con eso en el caso de los estrabismos verticales disociados. Y en el caso de los estrabismos horizontales disociados, que antes no lo veíamos tanto, y desde hace unos años que se hizo la nomenclatura, nos empezamos a dar cuenta más y a fijarnos más, hacer el diagnóstico diferencial con la exotropía intermitente, porque tienen un tratamiento diferente. Y también hay pacientes que tienen un estrabismo vertical verdadero, porque tienen hiperfunción de oblicuos inferiores, y también tienen desviación vertical disociada. Entonces, para ir terminando, los tips para elegir el tratamiento quirúrgico más apropiado es tener presente la agudeza visual del paciente, presencia o no de ambliopía, grado de la ambliopía. Si es una ambliopía muy profunda, vamos a tener que pensar a veces en un tratamiento monocular, pero de eso ya se va a ocupar la doctora Sánchez. Medir el grado de incomitancia, por eso medirlo al paciente en todas las posiciones de la mirada, no quedarnos con la mirada, la posición primaria de la mirada. Investigar si tenemos disfunción de los músculos oblicuos, si tenemos patrón en A o patrón en B, y es lo que yo me refería, tenemos una desviación vertical disociada, más una desviación vertical verdadera por la hiperfunción de músculos oblicuos. Y medir el grado de simetría de la DBD y de asimetría de la DBD, que en general es asimétrica. Por más, no pensar que es simétrica por más que nos parezca que así lo es, volverlo a medir al paciente, hacer la oclusión prolongada, bajar la luz del consultorio y medirlo. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Saber que las desviaciones verticales, los estrabismos disociados, ya sea vertical u horizontal, no desaparecen nunca. Nuestro objetivo es tener una desviación latente que se presente ante la oclusión, o cuando el paciente esté muy cansado, muy de vez en cuando, disminuir el monto de la desviación, y saber que el tratamiento más exitoso es el que limita o disminuye la elevación.
Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Muy buena la presentación. Clarísimo cómo examinar un paciente con DBD. Me parece que simplificarlo así y resumirlo está bueno, porque cuando viene una DBD uno se pone un poquito nervioso porque cuesta medirla. Muy importante me pareció verla en sala de espera. Me pasa, no sé por qué, inclusive más con los adultos, que le ves el ojo por cualquier lado en la sala de espera y cuando entran y lo sentás, te parece que no tiene nada. Entonces está Sí, bueno el tips ese de mirarlos. A mí me resulta muy útil, porque lo ve, en la sala de espera es como que está menos atento, no está tan ansioso, viste que cuando el paciente pasa se pone como ansioso, y entonces en la sala de espera yo dije, está arriba. Sí, eso está bueno el tip. Adolfo. Buenísima, Emma, la presentación, me encantó las fotos y qué buena semiología. Importantísimo porque muchas veces en las charlas de DVD no se muestra esto que mostró Emma, de los fenómenos de Belchowski, así como se vio en las fotos y todo. Y yo creo que es importante siempre destacar diferenciar, como mostró bien en la semiología, cuando es una desviación vertical verdadera de una DVD, para diferenciar un oftalmólogo general que no es especialista en estrabismo, ahí si el ojo se le va para arriba, saber diferenciar si es una desviación por hiperfunción de oblicuo o si es una DVD, aunque muchas veces vienen juntas, pero... Sí. Pero me parece clave el tema de la semiología, cómo baja lento a diferencia de una desviación vertical verdadera, que no baja lento, baja más rápido, que uno viene de arriba y otro viene de abajo cuando es una desviación vertical verdadera, en cambio cuando es una DVD los dos vienen de arriba. Por eso está muy bueno esta semiología que hoy en día con la tecnología que hay en oftalmología nos olvidamos un poco de la barra de prismas y esto que mostró Emma. Así que, nada, me parece importantísimo bien la semiología de cómo baja los movimientos lentos y todo eso. Perfecto. Bueno, hablamos entonces ahora sobre tratamiento quirúrgico de la desviación vertical disociada. La DVD generalmente es bilateral e intermitente y tiene dos presentaciones, compensada o descompensada, según si la desviación lo hace en forma espontánea o aparece con el cover test, o al descompensar el estrabismo. La descompensada es la que nosotros la forma que vamos a operar. ¿Por qué? Porque el objetivo de la cirugía es compensar la DVD, no es hacerla desaparecer, sino que no lo haga tan frecuente. Entonces el objetivo del tratamiento es reducir la magnitud, la frecuencia y la duración de la desviación, no hacerla desaparecer. Técnicas quirúrgicas y músculos que se pueden operar son varios. ¿De qué va a depender? Bueno, de algunos de estos aspectos que voy a comentar ahora. Si la DVD es simétrica o asimétrica, desvía por igual un ojo y el otro, eso nos va a hacer cambiar generalmente el monto quirúrgico de un retroceso, por ejemplo. ¿Ese paciente tiene tortícolis asociada o no? Y si la tiene, ¿es hacia el ojo fijador, o sea, una tortícolis directa, o hacia el ojo no fijador, o sea, una tortícolis inversa? ¿Es comitante o incomitante? ¿A qué me refiero con la comitancia? Normalmente, si es una DVD aislada, tiene que ser comitante. Cuando hay incomitancias es porque hay una asociación. Asociación aquí es generalmente hiperfunción de oblicuo superior u oblicuo inferior. Entonces el paciente cuando mira hacia los costados, en las lateroversiones, o hacia arriba y hacia abajo, la desviación puede aumentar o puede asociarse a una desviación horizontal como en los patrones en A o en B, cuando hay hiperfunción de oblicuos. También va a depender si la desviación es leve, moderada o severa, para saber qué tanto vamos a tocar un músculo. Y si hay ambliopía o pérdida de visión, porque generalmente cuando hay pérdida de visión o muy baja visión en un ojo, solemos hacer cirugías unilaterales, en cambio cuando el paciente tiene buena visión en los dos ojos, solemos operar los dos ojos. Técnicas quirúrgicas hay varias, se puede operar sobre el recto superior, hacer un retroceso, se puede resecar el recto inferior, se puede hacer medidas menores de retroceso del recto superior asociado a FADEM del recto superior, se puede hacer transposiciones anteriores del oblicuo inferior,
o se puede hacer combinaciones de retroceso del recto superior con tenectomía posterior del oblicuo superior, si hiperfunción el oblicuo superior, o cirugía sobre los 4 oblicuos. Como para resumir, que quede más o menos claro y que no quede tanto lío de técnicas quirúrgicas, cuando una DBD es comitante, o sea que en todas las posiciones tiene la misma desviación, quiere decir que no se asocia a hiperfunción de oblicuos, tenemos que ver si es simétrica o asimétrica. Si desvía por igual y es simétrica en los dos ojos, la técnica de elección es el retroceso de recto superior bilateral amplio, entre 10 a 14 milímetros de retroceso, y simétrico por igual en los dos ojos. En cambio, si la DBD es asimétrica el retroceso, entonces también será asimétrico y bilateral. Si es incomitante, quiere decir que hay hiperfunción de oblicuos. Si hay hiperfunción de oblicuo inferior, la transposición anterior de oblicuo inferior es la técnica de elección. Si hay hiperfunción de oblicuo superior, se puede realizar una tenectomía posterior del oblicuo superior o combinada con el retroceso del recto superior, o se puede hacer la cirugía de los 4 oblicuos superior e inferior con atado I sin retroceder el recto superior. Y también nos importa si qué visión tiene cada ojo. Si hay una miopía profunda, es el único caso que solemos hacer cirugía unilateral, retroceso del recto superior o transposición anterior del oblicuo inferior, pero lo aconsejable es que el retroceso del recto superior sea pequeño o moderado y no muy grande. Si una DBD en un ojo ambliope tiene más de 25 dioptrías, lo ideal es operar los dos ojos y no hacer un amplio retroceso del recto superior porque puede quedar en hipotropia. Si hay tortícolis, en caso de que sea tortícolis directa hacia el ojo fijador, lo ideal es debilitar los inciclotorsores como el oblicuo superior o el recto superior. Si hay tortícolis inversa, lo ideal es debilitar los exciclotorsores, o sea, el oblicuo inferior. ¿Cuáles son las complicaciones de estas cirugías? Y bueno, la persistencia o recurrencia de la DBD es la complicación más frecuente. Generalmente en el tiempo suelen recurrir. Raro la hipotropia, es raro que nosotros hipercorrijamos una DBD. Por lo general siempre nos queda persistente o hipocorregido. Puede quedar un déficit de la elevación, sobre todo cuando se combina recto superior y oblicuo inferior, o cambios en la hendidura palpebral, por ejemplo, la resección del recto inferior puede producir retracción con disminución de la hendidura palpebral, o grandes retrocesos del recto superior pueden producir una apertura de la hendidura palpebral. Con respecto al recto inferior, que lo nombré dentro de las técnicas quirúrgicas, normalmente es impredecible el resultado de la resección del recto inferior y lo solemos usar en los retratamientos cuando no logramos compensar toda la DBD con las técnicas más clásicas. Si no, no es algo que elijamos como primera opción generalmente. Gracias. A mí me parece muy importante recalcarle a los pacientes, a los familiares, a los padres, que la desviación disociada no se va a estar el resto de la vida. Viene con el paciente y se va a ir con el paciente. El objetivo de la cirugía es que sea latente y disminuir el monto de desviación, para que el paciente no venga a decirnos, pero todavía sigue desviando, de noche cuando se está por ir a dormir, por ahí se le sube el ojo. Esas cosas es muy, recalcarle mucho al paciente, y más en estos tiempos donde la gente está como muy angustiada, por ahí exigente de por demás, recalcarle que la desviación va a estar el resto de la vida, y que si es necesario reoperarla en algún momento, va a ser necesario, pero lo que vos dijiste, Victoria, es que es raro que tengamos no vamos a tener una hipercorrección, vamos a tener siempre una hipocorrección. Perfecto. Y ahora el doctor Güemes va a compartir un caso clínico, ¿no? Sí. Y otro punto que quería comentar, lo que dijiste vos, tortícolis, DBD con tortícolis. La DBD con tortícolis, que a veces puede ser un tema de torsión, y otra vez es simplemente, curiosamente, con retrocesos rectos superiores, por más que no estés actuando sobre un oblicuo, les mejora el tortícolis también. Si uno diría, bueno, cuando está con un tortícolis sobre el mismo lado del ojo con mayor DBD, uno actuaría sobre los inciclotorsores. Bueno, justamente el recto superior es un enciclotorsor, con lo cual al ser un retroceso recto superior, muchas veces le mejora
en forma bastante aceptable el tortícolis. Pero a veces es lo más rebelde, más aún que la DVD. El tortícolis con DVD todavía suele tener más tendencia a la hiposcorrección que la DVD misma, y a veces puede quedar ciertas posiciones anómalas de la cabeza. Por eso a veces, si el tortícolis está causado por el ojo fijador, y si tenemos, por ejemplo, una ambliopía muy profunda, también es importante trabajar sobre el ojo fijador, si es el que ocasiona el tortícolis, el causante. Exacto. Muchas gracias, es un honor poder compartir esta charla con Victoria Sánchez y con Emma Sonsini, que han dado unas brillantes exposiciones. Y vamos a, ya que ellas dijeron lo más importante que hablar sobre, aquí vamos a hacer un tema práctico que es mostrar un caso clínico. Esto es lo que ocurre habitualmente cuando un oftalmólogo se anima a operar un estrabismo. Suelen operar los rectos horizontales, pero si a veces no son especialistas o no están con una experiencia para operar un oblicuo, le dejan los músculos verticales o los músculos oblicuos sin operar. Es un escenario muy frecuente que un paciente con anisotropía congénita sea operado de los horizontales, pero no sea operado de la DVD. Esta es una paciente de 27 años de edad, que nos vino a ver hace poco, que nació con anisotropía congénita, que fue operada a los 5 años de edad de su anisotropía congénita, y que había quedado bastante satisfecha con su resultado estético, pero que en los últimos años empezó a desviar nuevamente y quería una solución quirúrgica porque no estaba conforme con su situación estética. Tenía una agudeza visual normal, tenía un nistagmus latente, lo que muchas veces comprueba, como dijo Emma en su charla, que se asocia a la DVD, porque hay un trastorno importante en la binocularidad, en el comienzo de su binocularidad, o sea que muchas veces cuando hay DVD también tiene nistagmus latente, ese nistagmus que aparece o que se nota sobre todo cuando uno ocluye un ojo en el cover test. Y lo que ella más se notaba era una anisotropía horizontal. Tenía una anisotropía de 25 dioptrías con una DVD y una leve anisotropía en A, que más tarde vamos a hablar cuando haya la combinación de DVD con anisotropías en A o en B. Esta era la paciente, entonces, ven una anisotropia que a veces tenía de 25 dioptrías, pero tenía, fíjense, una leve anisotropía en A. Si miran la mirada abajo y si miran la mirada arriba, ven que hay un poquito más de desviación, si bien no era tan importante. Entonces, con el oclusor, vemos que ahí aparece la DVD. En esta, para sacar la foto, lo hicimos con el transparente, pero si lo hacemos con un oclusor completo, también vamos a ver que el ojo viene desde adentro, pero también viene desde arriba. Entonces, hay que corregirle las dos cosas, no solamente el horizontal, sino la desviación vertical también. Era simétrica, como dijeron hoy las chicas también, mayor del lado derecho que del lado izquierdo, cuando la DVD del ojo derecho tenía mucho más importancia, tenía mayor desviación que del lado izquierdo, por lo tanto tenemos que pensar que en el tratamiento, como dijo la doctora Sánchez, vamos a tener que hacerlo en forma también asimétrica. Vemos nuevamente que parecía a veces una pseudotosis del ojo izquierdo, y fíjense en la foto de su derecha cómo se ve esa pseudo hiperfunción del oblicuo inferior, porque al ocluir la nariz, que muchas veces pasa, el ojo se va para arriba, no porque tenga hiperfunción del oblicuo inferior, sino porque la misma nariz hace como oclusor, como si fuera un oclusor mismo, y entonces el ojo se le suele ir para arriba. Por eso a veces hay que diferenciar cuando el ojo se va para arriba, especialmente en aducción, si es por hiperfunción de oblicuo inferior o si es por la DVD. No hace falta tener una nariz muy prominente, simplemente al mirar en aducción muchas veces la nariz hace de oclusor y el ojo se va para arriba por la misma DVD. Entonces en el tratamiento lo que decidimos hacer es, como lo que se notaba era una desviación horizontal, una esotropia, le hicimos un retroceso de ambos rectos medios, pero como tenía una leve anisotropía en A y no tenía hiperfunción de oblicuos superiores, le dejamos sin operar los oblicuos para corregir la A, pero le hicimos una supraposición
de los rectos medios para corregir la anisotropía en A. Muchas veces en cirugía de estrabismo, como siempre digo, a los pacientes es una caja de sorpresas cuando ya vienen operados y no sabemos, por más que tengamos la suerte alguna vez que nos traigan el protocolo quirúrgico, nunca se sabe qué es lo que le hicieron antes. Sabemos que es operado, en este caso era una paciente del exterior, era de Venezuela, operada en Venezuela, pero aunque sean de la misma ciudad, muchas veces no sabemos exactamente qué fue lo que se le hizo. Y encontramos que en un recto medio estaba retrocedido 5 milímetros, como suele ocurrir, y entonces lo corregimos más, hicimos un retroceso de 2 milímetros con supraposición, y en el otro recto medio, que uno diría, bueno, estaría también retrocedido 5, no, estaba retrocedido apenas 2 milímetros, entonces lo corrimos 5 milímetros más, y también le hicimos supraposición, porque la supraposición corrige la anisotropía en A. La infraposición corrige la anisotropía en B. Y como ya habló la doctora Sánchez, tratamos esto con la cirugía más común para la DVD, que es el retroceso de rectos superiores. Como era asimétrica y tenía mayor DVD en el ojo derecho, le hicimos mayor retroceso en el ojo derecho. Le hicimos 10 milímetros en ese ojo y 7 milímetros en el otro ojo. Bueno, le pedí que sonría para la foto, pero de todas maneras estaba conforme con el resultado. Vemos el gran hematoma, a veces lo que hacemos es una anestesia local con sedación profunda, y a veces en la anestesia local le hacemos, bueno, queda un hematoma al hacerle la anestesia periocular. Vemos en tiempos de pandemia que hay que usar barbijo, y vemos que no tiene anisotropía en A, debido a la supraposición que se le hizo de los rectos medios, y la DVD, como ya dijo Emma, siempre está presente. Al hacer una oclusión no está presente en forma permanente, pero siempre si uno hace una oclusión va nuevamente a aparecer, pero por lo menos de esta manera no está en forma manifiesta, sino de manera compensada. Entonces, acá puse 5 puntos a discutir. DVD cuando hay perfusión de oblicuos superiores. Cuando hay hiperfusión de oblicuos superiores, si yo corrijo la hiperfusión de oblicuo superior, le empeora la DVD. Si yo corrijo la DVD, le empeora la hiperfusión de oblicuos superiores. Entonces, hay que hacer las dos cosas, corregirle la DVD y corrección de oblicuos superiores. Esto lo hablamos recién con Victoria Sánchez, y lo que se suele ocurrir, lo que se suele hacer en estas situaciones es retrocederle los rectos superiores para la DVD, y hacer un debilitamiento de los oblicuos superiores para corregir la hiperfusión de oblicuos superiores. Todo en el mismo acto operatorio, no en forma escalonada. Acá el segundo punto es DVD más hiperfusión de oblicuos inferiores, está mal escrito, y lo que hay que hacer acá es más fácil porque uno hace directamente una anteroposición de los oblicuos inferiores. Cuando tiene DVD más hiperfusión de oblicuos inferiores, entonces directamente uno le hace una anteroposición, que es la cirugía clásica descrita en los años 80 por Elliot and Nankin, donde lo que hace es, al cambiar la posición del oblicuo inferior en la anteroposición, cambiamos la función del músculo. En lugar de ser un elevador, lo transformamos en un depresor. Entonces, le mejora la DVD y obviamente también, al debilitar el oblicuo inferior, le mejora la hiperfusión del oblicuo inferior. ¿Qué pasa cuando es una DVD recidivada? Muchas veces hay pacientes que ya vienen operados. Nosotros, como les dije antes, es muy raro que el paciente venga con el protocolo quirúrgico y sepamos qué es lo que le han hecho antes, pero me ha pasado que yo he visto, uno ve la cicatriz, la conjuntiva en el recto superior, y dice, bueno, algo le habrán hecho ahí en el recto superior. Tuve un caso concreto de una paciente que la habían operado y realmente casi era una fibrosis tremenda con lo que encontré, y estaban los músculos prácticamente perdidos, deslizados, era muy difícil de encontrarlos. Sin embargo, es un músculo raro de que se pierda. Sabemos que el músculo perdido, deslizado, es mucho más común en el recto medio que en el recto superior, porque al encontrarse con el oblicuo superior junto es difícil que se pierda. Pero bueno, digamos que uno puede hacer un retroceso de rectos superiores, o, como dijo la doctora Sánchez, una resección de rectos inferiores, que es una cirugía un poco más
impredecibles. Por lo tanto, si tuvieran que reoperar una DVD, pueden ir a retroceder el recto superior. Hay un punto que, si puedo pasar un video, lo van a ver, que en algún momento en la década del 70 o en los 80 se decía que convenía poner la sutura flotante, o sea, dejar el recto, pasar los puntos por la inserción original y dejar atrás el recto superior flotante, que flote a los milímetros que uno quiere ponerlo, como si fuera una sutura ajustable pero fija, pasando el punto por el recto, por la inserción original. Eso en general a mí no me parece que sea muy predecible, porque muchas veces cuando uno deja una sutura flotante no queda el músculo donde uno lo puso originalmente y suele irse hacia adelante, con lo cual en los rectos superiores, que suele hacer el tratamiento de elección un retroceso amplio, por más difícil que sea, hay que tratar de pasar el punto bien atrás y no dejarlo flotante, sino pasarlo fijo en esclera a 10 milímetros, 12 milímetros o lo que sea. Y por último, la VHD, cuando hay dirección horizontal y vertical disociada, eso ya lo habló bien Masoncini, hay que a veces agregar al recto superior un recto lateral cuando tiene también un componente horizontal. Entonces, como conclusión, hay que tratar quirúrgicamente siempre la DVD cuando se presenta lesiones horizontales. Y quiero ver, a ver si se puede ver el video de la cirugía. ¿Se ve ahí o no? Sí, perfecto. ¿Ah, se puede ver? Bueno, ahí estoy mostrando el recto superior. Ven las adherencias que tiene al oblicuo superior. La idea es separarlas a esas adherencias del oblicuo superior. Hay algunos trabajos en la A-Post Journal en los últimos años donde muestran que siempre hay que liberarlas porque se pueden generar problemas cuando uno no puede liberar el oblicuo. Ven ahí que se ve bien. Esta es el oblicuo superior y su adherencia con el recto superior. Ven ahí cómo se ven las fibras blancas nacaradas transversales, que son las fibras del oblicuo superior. Y la idea es, cuando uno hace un retroceso, entonces, por supuesto, liberarlo del oblicuo superior. Anatómicamente están unidos, entonces uno los tiene que liberar. Y a veces es difícil porque uno tiene poco espacio cuando uno está haciendo un retroceso amplio. Es difícil pasar el punto tan atrás y hay a veces riesgo de perforación. De hecho, yo he perforado alguna vez retrocediendo un recto superior, con el problema de que encima, al estar, si es una pequeña hemorragia vítrea, va a ir hacia abajo y le va a modificar la visión. Entonces acá estamos haciendo un retroceso de 10 milímetros. Entonces hay que tratar de, por más, a veces incluso hemos hecho retrocesos de 12 milímetros. Y como le digo, es difícil poner un punto tan atrás, más con las agujas de Viking que usamos para estrabismo, que son agujas a veces, por más que sean espatuladas, son agujas grandes. Pero siempre conviene que uno las ponga la sutura donde tiene que ir bien atrás, porque si no, si uno lo pone más adelante sobre la inserción original y lo deja ahí que flote atrás, suele irse hacia adelante y es una causa muy frecuente de recidiva en la DVD. Entonces, acuérdense que hay que hacerse espacio, la exposición es crítica en este tipo de cirugías. Tratar de que sea la pasada profunda, pero no demasiada. Y entonces, acá estamos mostrando
como pasa el punto, a 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros también está descrito. Y como les digo, a veces está el bléfaro que está incomodando, porque estamos ahí pasando el punto muy cerca del bléfaro. Hay que mirar siempre la esclera, secarlo, fijarse que a veces hay una vorticosa en la zona, entonces obviamente tratar de evitarla para evitar una hemorragia. Estamos usando en estos casos cotonetes, hay que cuidarse que no queden hilos de algodón que muchas veces generan granulomas. Cuando podemos usamos esponjas de Wexel. Y vemos que es difícil porque hay poco espacio. Por eso es tan importante acá la ayuda del ayudante, el instrumentador, el residente, el que sea, que nos separe bien la conjuntiva para poder ver bien dónde estamos pasando el punto, que no sea demasiado superficial, para que no se venga para adelante ni se deslice para atrás, pero tampoco muy profundo como para que produzca una perforación escleral. Entonces uno se asegura que si lo puso a 10 milímetros, va a quedar a 10 milímetros. Por más que pueden haber casos de hipocorrección, como dijeron las doctoras Sonsini y Sánchez. Entonces después, en el caso de que uno necesitara hacer una reoperación, ya sabemos que efectivamente van a estar a 10 milímetros y uno podría hacer un retroceso si quisiera, más aún. Acordarse siempre, de esto lo mencionó la doctora Sánchez, como complicación, la retracción de párpados. Hay que disecar bien el septum intermuscular y los alerones, los check ligaments, bien hasta el fondo, o sea que cuando uno retrocede el recto superior puede retroceder también el elevador del párpado y quedar algo muy antiestético como una retracción marcada de rectos superiores. Y esto se nota aún más cuando uno hace retrocesos asimétricos. Si uno hace un retroceso de 7 en uno, o de 12 en uno, y 6 en el otro, eso genera un cambio en la simetría en la hendidura palpebral. Por eso es muy importante tomarse el tiempo antes de suturar el músculo, de retroceder bien los check ligaments para que el paciente no quede con una retracción palpebral por esto. Vamos a ver si podemos ver ahora cómo queda el recto superior. Vamos mostrando ahí con las pinzas y vemos cómo ahí queda entonces retrocedido a 10 milímetros el recto superior. Bueno, muchas gracias y después hacemos unos comentarios con respecto a esto. A mí en los casos, como mostró Adolfo recién, cuando uno tiene que colocar el recto superior, bueno, él lo puso recién a 10 milímetros, pero si la órbita es chica o el espacio es chico, que uno se topa allí con el blefarostato, a veces me ha resultado a mí útil sacar el bléfaro y poner esos retractores que usan los retinólogos. Yo me compré uno de esos, o bueno, a veces los retinólogos cuando no están usando su caja me lo prestan, y me ha resultado útil en esos casos donde me molesta el techo superior de la órbita, es como que todo el espacio es muy chico, ¿no es cierto? Y lo que decía Adolfo, es muy importante poder ver dónde uno pasa la sutura. A mí, yo suelo hacer cirugía, digamos, colgante, no flotante. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, uno pasa el punto sobre la esclera
en el lugar donde uno quiere que el músculo se quede. Y después, a veces para no hacer el nudo allí tan atrás que me resulta incómodo, pero Adolfo lo hizo perfectamente bien, lo vuelvo a pasar por el muñón y hago el nudo sobre el muñón. Esa es la hand loose. Y yo flotante no he usado, pero no en DVD, sino en casos, por ejemplo, de que no tenía espacio, para no perderlo al músculo, en casos de estrabismo tiroideo. Pero yo trato en todos los casos, en lo posible, de anclarlo a la esclera, al músculo, en el lugar donde yo quiero que se quede. Claro. Eso Yo es lo que quería decir. personalmente no tengo muchas cirugías de DVD. Las pocas que tengo, que he retrocedido recto superior, le dejo flotante. Me cuesta mucho poner el punto allá atrás, ni hablar de ponerlo más allá de 10 milímetros. Lo máximo que he podido retroceder yo son 10. No tengo tampoco el seguimiento de muchos años para ver si tengo más recurrencias, por cosas realizadas hace pocos años. Y además hay un estudio, yo había leído, primero que al anclar, si bien no está el oblicuo superior, porque se va para atrás, luego cuando vuelve queda trabado en la sutura que uno pasó. Y hay un estudio donde le pasaban una tirita metálica, le hacían la imagen posterior y quedaba con la flotante donde uno quería. Entonces, bueno, eso me daba cierta tranquilidad, que haya algún respaldo. Pero bueno, está bueno también tener en cuenta pasarlo y asegurarse dónde va a quedar. Sí, buen punto ese, no sé si estoy con la cámara o no. Sí, se te ve. Sí, se te ve. Buen punto el que dijo ahí Emma, porque yo creo que es verdad, es difícil y es válido hacerlo flotante o hang loose, cualquiera de las maneras, pero me parece un tip quirúrgico muy bueno el tema de sacarle el bléfaro y con un retractor, un desmarres, separarle el párpado arriba. Eso es algo que incluso está en el libro de Ken Wright de cirugía de estrabismo, donde para operar oblicuos, el oblicuo superior, él saca el bléfaro y le pone un desmarres. El ayudante tiene el párpado digamos, corrido con el desmarres, porque realmente ahí se hace mucho más espacio cuando uno saca el bléfaro. El bléfaro, la verdad que muchas veces molesta en cirugía de DVD, que estamos corriendo el recto superior, y me parece buenísimo ese tip de sacarle el bléfaro directamente y manejarse todo con un desmarres, un retractor que usan los cirujanos de retina, como dijo Emma recién. Y después el tema es, lo que vos decís, Victoria, si hay gente, como vos decís, ese estudio que mostró con el componente metálico que quedaban ahí en esa posición, hay gente que, digamos, tiene experiencia como para dejarlo bien tenso a la sutura y que el músculo con sutura flotante quede ahí a 10 milímetros y le puede dar resultado. El tema a veces es que cuando uno tiene que reoperar y si tiene que quedar si queda por corregido, como suelen quedar las DVD, y tiene que hacer un retroceso, bueno, saber que va a estar en esa posición, ¿no? Que tiene tela para cortar y volver a poder correrlo más aún para atrás. Perfecto. Bueno, muchas gracias Adolfo y Emma por compartir esta mesa de DVD. Gracias Adolfo por ser el invitado de la mesa de la Comisión de Oftalmología Infantil Córdoba, por prestarnos parte de tu tiempo, y gracias Emma por todos tus aportes en Córdoba. Un placer, y como dijo Adolfo, esto es como una charla de café entre amigos, y uno disfruta mucho y aprende mucho, repasa y comparte lo que hace y lo que sabe. Gracias por invitarme. Bueno, el honor es mío, Victoria, muchísimas gracias por invitarme, y Emma, un honor nuevamente compartir la mesa con vos. Gracias. Gracias.